Mi nombre es Mateo Vargas y nací en el polvo de Reynosa, en esa frontera de Tamaulipas donde el sol quema la esperanza y la sombra del cártel del Golfo se alarga más que la de cualquier iglesia. Crecí en un mundo sin sueños, solo con urgencias, donde cada amanecer era una victoria contra la noche anterior, y donde la única herencia que recibí fue un apellido y la certeza de que para sobrevivir, había que ser más duro que la tierra seca bajo nuestros pies. En mi casa no se hablaba del futuro, se hablaba del día a día, de cómo conseguir lo suficiente para que el hambre no mordiera tan fuerte. Aprendí desde niño que la fragilidad era un lujo que no podíamos permitirnos, y que el respeto, ese que no se pide sino que se impone, era la única armadura real contra la violencia que lo devoraba todo a nuestro alrededor. Si tú crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos historias reales de quienes fueron rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos ves y ayúdanos a esparcir esta verdad. Mi padre fue un fantasma, una historia mal contada que se desvaneció en un ajuste de cuentas antes de que mi memoria pudiera guardarle el rostro. Mi madre, en cambio, era una presencia constante, una mujer de fe silenciosa y manos gastadas que trabajaba sin descanso, susurrando oraciones a un Dios que a mí me parecía sordo. La veía de rodillas en la penumbra de nuestro pequeño cuarto, pidiendo por una protección que nunca llegaba del todo, y en mi corazón de niño, su devoción se convirtió en un sinónimo de impotencia, un refugio inútil contra el poder real que gobernaba nuestras vidas desde la calle. Yo la amaba, pero no podía entender su fe. Para mí, el único poder tangible era el que olía a pólvora y se contaba en billetes arrugados. La lealtad, para nosotros, no se aprendía en la catequesis ni en los libros de la escuela. Se enseñaba en las esquinas, con miradas que pesaban más que las palabras y con silencios que sellaban pactos de sangre. La plaza era nuestra verdadera iglesia, y el jefe de la zona, nuestro único pastor. El código era simple y brutal: no ver, no oír, no hablar, a menos que fuera para proteger al grupo. Crecí bajo esta ley no escrita, donde la familia era la que te daba un arma y un propósito, no la que compartía tu sangre. Honrar esa lealtad era una especie de religión funcional, una que sí te daba de comer, que te daba un lugar en el mundo, aunque ese lugar estuviera al borde de una tumba anónima. Mi don no fue descubierto por un maestro en un salón de clases, sino por los ojos atentos de los halcones del barrio, esos vigías que todo lo veían. Yo tenía una mente para los números, una habilidad casi antinatural para calcular, para ordenar el caos en columnas y filas perfectas sin necesidad de papel. Lo que para otros niños eran juegos, para mí era un lenguaje secreto que me distinguía. No era fuerte, no era un gatillero nato, pero mi mente era más rápida que cualquier bala. Empezaron a usarme para cosas pequeñas, para cuadrar las cuentas de la tiendita, para llevar el registro de las deudas, y pronto se dieron cuenta de que mi cabeza valía más que un ejército de sicarios. Así, sin darme cuenta, mi identidad se forjó en esa fragua. Ya no era Mateo, el hijo de la mujer que rezaba, era el contador, el muchacho que no fallaba un solo peso. El respeto que tanto anhelaba no llegó a través del trabajo honrado, sino a través del miedo que mi precisión infundía. Me aferré a ese rol porque me dio un escudo, una razón para ser intocable en un mundo donde todos eran desechables. Construí un muro a mi alrededor con cifras y balances, convencido de que la seguridad se encontraba en el silencio y en la obediencia ciega a un poder que no era el de Dios, sino el del hombre que prometía protegerte mientras te quitaba el alma. Mi prestigio, ese que había construido con la frialdad de los números y el silencio de un confesor, comenzó a pudrirse desde adentro, como una fruta perfecta que esconde un gusano en su corazón. Las noches, antes mis aliadas para el trabajo meticuloso, se convirtieron en un desierto de sábanas sudadas y un techo que parecía bajar para aplastarme. El insomnio era un ladrón que no se llevaba cosas, sino paz. Cerraba los ojos y en lugar del descanso, encontraba un desfile de rostros sin nombre, de cifras que se transformaban en cruces sobre tumbas anónimas. El poder que me rodeaba se sentía hueco, un eco en una catedral vacía, y el respeto de los demás era solo el reflejo del miedo que yo mismo empezaba a sentir por el hombre en el que me había convertido. El dinero perdió su encanto, su peso se volvió una carga insoportable en mis manos. Lo que antes era el aroma del éxito, una mezcla de papel de algodón y tinta fresca, empezó a oler a óxido, a tierra húmeda removida en la oscuridad. A veces, mientras contaba los fajos, sentía un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la memoria de la sangre que había pagado por ellos. Sentía que tocaba algo muerto, cenizas de vidas consumidas por la codicia que yo administraba con tanta eficiencia. El tacto del dinero se convirtió en una profanación, y cada billete que pasaba por mis dedos parecía dejar una mancha invisible en mi piel, una que ninguna agua podía limpiar y que ardía en la quietud de mi soledad. Luego estaba el sonido, ese zumbido constante y fantasmal de las máquinas contadoras que se había metido en mi cabeza y no se iba.
Lo escuchaba en el silencio de mi oficina, en el murmullo de la calle, incluso en el latido de mi propio corazón. Era un lamento mecánico, el metrónomo de mi propia decadencia, un recordatorio incesante de que mi vida se había reducido a cuantificar la muerte y la miseria. Ese ruido, que una vez fue la música de mi ascenso, se transformó en la banda sonora de mi infierno personal, una tortura auditiva que me seguía a todas partes, amplificando el grito sordo que crecía en mi pecho y que no tenía palabras para expresar, solo esa vibración metálica y sin alma. Empecé a evitar mi propio reflejo. Ver mi rostro en el espejo se convirtió en un acto de valentía que no siempre tenía. Porque el hombre que me devolvía la mirada ya no era yo. Era un extraño con los ojos cansados y una sombra permanente detrás de ellos, una sombra que no era física, sino espiritual. Veía la máscara de el contador, impecable, serena, pero a través de ella se asomaba la cara de un prisionero aterrado. Sentía un vértigo repentino, como si el suelo se abriera bajo mis pies, y tenía que aferrarme al lavamanos para no caer, respirando hondo para contener la náusea que subía desde el fondo de mi ser, la náusea de reconocerme en ese cascarón vacío. La soledad se hizo más profunda cuando estaba rodeado de gente. En las reuniones, en las fiestas del patrón, en medio de las risas forzadas y las conversaciones sobre poder y violencia, yo era un fantasma. Me sentaba entre ellos, con un vaso de whisky en la mano que nunca bebía, y sentía un frío que ni el calor de Reynosa ni el del alcohol podían disipar. Era un espectador de mi propia vida, desconectado de todo y de todos, atrapado en una burbuja de silencio mientras el mundo a mi alrededor rugía. El vacío que sentía en esas multitudes era más aterrador que cualquier amenaza física, porque me demostraba que podía estar en la cima del mundo y, al mismo tiempo, no estar en ninguna parte. Mi cuerpo comenzó a hablar el idioma que mi mente se negaba a aprender. Sufría ataques de pánico silenciosos, oleadas de terror que me asaltaban sin previo aviso. De repente, en medio de una cuenta o mientras revisaba un libro mayor, sentía un peso aplastante en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrangulando el corazón. El sudor frío me recorría la espalda, la habitación empezaba a girar y el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Aprendí a disimularlo, a mantener la compostura mientras por dentro me desmoronaba, anclándome a la madera del escritorio, contando mis propias respiraciones en lugar de billetes, luchando por no ahogarme en un mar de angustia sin nombre. El olor a pólvora se impregnó en mis sueños y se desbordó a mi vigilia. Aunque mis manos nunca dispararon un arma, el aroma de la violencia era el perfume de mi trabajo. Lo olía en mi almohada por la noche, en la tapicería de mi camioneta, en la ropa limpia recién sacada del armario. Era un recordatorio olfativo de que cada número que yo cuadraba, cada operación que yo financiaba, terminaba en el estallido de un arma, en el final de una vida. Era el hedor de la culpa, una presencia fantasmal que se negaba a desvanecerse, recordándome que aunque mi trabajo era limpio y ordenado, mis manos estaban manchadas con la sangre que otros derramaban en mi nombre. Intenté aferrarme a mi vieja identidad, a la lógica fría que me había llevado tan alto. Me sumergía en el trabajo con una ferocidad desesperada, creyendo que si me concentraba lo suficiente en los números, en el orden perfecto de las columnas y las filas, podría acallar el caos que se agitaba en mi interior. Pero la fortaleza que había construido con cifras y balances se había convertido en mi celda. Los números ya no me ofrecían seguridad, solo magnificaban el tamaño de mi deuda espiritual. Cada millón que movía era un ladrillo más en el muro que me separaba de cualquier atisbo de humanidad, de cualquier posibilidad de paz. Mi don se había convertido en mi maldición. Y en medio de todo, el silencio. No hablaba de esto con nadie, ¿cómo podría? En mi mundo, la duda era debilidad y la debilidad era una sentencia de muerte. Así que cargaba con mi tormento en secreto, vistiendo la máscara inexpresiva de el contador, mientras por dentro era un hombre que se deshacía lentamente. Mantenía las apariencias, cumplía con mi deber, movía el dinero y sonreía cuando era necesario, pero cada acto era un esfuerzo monumental. La procesión iba por dentro, un desfile de miedos y culpas en una oscuridad que solo yo conocía, una angustia silenciosa que crecía día a día, esperando el momento en que todo, inevitablemente, se quebraría. Era una noche como cualquier otra en la casa de seguridad, una de esas noches anónimas en Reynosa donde el calor se niega a morir y el aire huele a encierro, a papel viejo y a ese miedo rancio que se pega a las paredes. Yo estaba en mi santuario, la habitación sin ventanas, con el zumbido hipnótico de la máquina contadora como única letanía, mis dedos moviéndose con la precisión de un autómata sobre los fajos de billetes. El mundo exterior no existía, solo las columnas de cifras, la lógica fría y perfecta que era mi único refugio, mi única verdad. Me sentía seguro ahí dentro, invulnerable, como si el orden de mis libros contables pudiera imponerse sobre el caos que reinaba a solo unos metros de esa puerta de acero. El primer estallido fue seco, casi tímido, un sonido que mi mente, condicionada a la rutina,
intentó descartar como el escape de un auto viejo o un cohete perdido en la lejanía de la noche. Pero le siguió otro, más cercano, más nítido, con ese eco metálico inconfundible de un cuerno de chivo. El zumbido de la máquina contadora de repente pareció un susurro insignificante ante el rugido que se estaba despertando afuera. Por un segundo, levanté la vista de los números, y en ese instante de silencio entre un disparo y el siguiente, sentí cómo el castillo de naipes de mi seguridad comenzaba a temblar, cómo la realidad brutal de la calle venía a reclamar su espacio en mi cuarto esterilizado. Entonces el infierno abrió sus puertas y su aliento fue una ráfaga de plomo que hizo estallar los cristales blindados como si fueran azúcar, llenando el aire con un olor a pólvora quemada y a yeso pulverizado. Los gritos de los guardias en el patio fueron breves, ahogados por el estruendo de las ráfagas que no cesaban, una sinfonía de destrucción que lo devoraba todo. Mi mente, esa mente que siempre tenía un plan, se quedó en blanco, paralizada por un terror puro que no entendía de estrategias ni de balances. El caos había entrado sin pedir permiso y estaba desmantelando mi mundo ordenado, bala por bala, grito por grito, con una eficiencia que yo jamás podría igualar. Mi cuerpo se movió sin que mi cerebro diera la orden, una reacción animal que me arrojó al suelo de cemento pulido, el frío y la aspereza raspando las palmas de mis manos mientras me arrastraba con una desesperación que no sabía que poseía. No busqué una salida, no había ninguna. Mi instinto me guió hacia lo único sólido en la habitación, la pesada mesa de acero bajo la cual pasaba mis días. Me deslicé debajo de ella, acurrucándome en la oscuridad, buscando refugio bajo el mismo altar donde sacrificaba mi conciencia cada noche, un altar que ahora se sentía como la tapa de un ataúd a punto de cerrarse sobre mí. Quedé acurrucado bajo la pesada placa de acero, un refugio improvisado en el corazón de mi propio templo, y a mi alrededor, como ofrendas inútiles, se apilaban las montañas de dinero que habían caído de la mesa. Los billetes, antes símbolos de poder y seguridad, ahora eran solo papel, hojas secas y frágiles que no podían detener ni una sola de las balas que perforaban las paredes. Podía sentir las vibraciones de cada impacto a través del piso de concreto, un temblor que no solo sacudía la estructura de la casa, sino los cimientos mismos de mi existencia, recordándome la fragilidad de todo lo que había construido. El dinero olía a nada, a vacío, a la más absoluta impotencia. El estruendo era un martillo que golpeaba mi cráneo desde adentro, el tableteo incesante de los rifles de asalto, los gritos ahogados que terminaban en un silencio abrupto y pesado, y el olor a metal caliente y a sangre que empezaba a filtrarse por debajo de la puerta. Apreté los ojos con fuerza, intentando desaparecer, encogiendo mi cuerpo hasta hacerlo una bola de puro miedo. El sabor en mi boca era amargo, metálico, el gusto de la adrenalina y la certeza de que mi nombre estaba en la lista de esa noche. Cada segundo se estiraba en una eternidad de espera, aguardando el sonido de la puerta siendo derribada, el último sonido que escucharía. Y fue ahí, en ese instante de terror absoluto, que la gran mentira de mi vida se desmoronó con la misma violencia que las paredes de la casa. Todo por lo que había vivido, el poder que los números me daban, el respeto forjado en el miedo, la riqueza que podía comprar lealtades y silencios, todo se reveló como un espejismo, un chiste cruel. Esos fajos de billetes que me rodeaban no podían comprarme un segundo más de vida, no podían tejer un escudo contra el acero, no podían acallar el latido salvaje de mi corazón que gritaba por una salvación que no se encontraba en ninguna caja fuerte. Era un rey desnudo en un palacio de papel que se incendiaba. Dejé de buscar una salida, dejé de calcular las probabilidades de sobrevivir, porque la única certeza matemática en ese cuarto era la muerte. Ya no era, el contador, el hombre que todo lo preveía, el cerebro intocable de la organización. Era solo Mateo, un hombre de 30 años temblando en el suelo, esperando que una bala perdida encontrara su camino y pusiera fin al suplicio. Me rendí, por primera vez en mi vida, no luché, no planifiqué, no me resistí. Simplemente acepté que mi historia, esa que había escrito con tanta arrogancia y frialdad, había llegado a su última y patética página. Y en esa rendición, en ese abandono total, algo cambió. Mientras mi voluntad se rendía, algo extraño sucedió con el sonido. El caos no se detuvo, pero dejó de importarme, como si mi conciencia se estuviera retirando de la superficie de la realidad, hundiéndose en aguas más profundas y silenciosas. El estruendo de la batalla se convirtió en un murmullo lejano, un eco que ya no me tocaba. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en una capa de una calma inexplicable, una quietud que crecía desde mi interior, como una flor de loto abriéndose en el fango de mi terror. El mundo exterior se desvanecía y yo me quedaba solo en el centro de mi propia alma. La identidad que había construido con tanto esmero, esa armadura de frialdad y silencio, se quebró en 1000 pedazos. El orgullo, el miedo a ser descubierto, el prestigio ganado a base de la desgracia ajena, todo se disolvió como sal en el agua. Me vi a mí mismo despojado de todo, sin títulos, sin dinero, sin poder,
y lo que quedó fue un niño asustado, el mismo niño que alguna vez vio a su madre rezar en la penumbra. Fue la muerte simbólica de El Contador, un derrumbe interior tan devastador y completo que sentí que mi verdadero yo, el que había estado enterrado por años, por fin podía respirar. En ese vacío que dejó mi yo desmoronado, sentí algo más. No fue una visión, no fue una voz que retumbara en mis oídos, sino una presencia. Una calidez inexplicable que llenó el espacio helado bajo la mesa, una paz tan densa y real que pesaba más que todo el oro del cártel. No había juicio en ella, no había condena por la sangre en mis libros contables. Solo había una sensación abrumadora de ser visto, de ser conocido hasta el último rincón oscuro de mi ser, y a pesar de todo, de no ser rechazado. Era como si una mano invisible se hubiera posado sobre mi corazón tembloroso, no para castigarlo, sino para sostenerlo. El tiempo se congeló. Afuera, la balacera podía seguir rugiendo por una eternidad, pero bajo esa mesa de acero, en mi ataúd de metal y billetes, había ocurrido un nacimiento. Ya no era el hombre que se había arrastrado hasta allí unos minutos antes. El miedo a la muerte seguía presente, pero ya no era lo más importante. Algo más grande había entrado en esa habitación, algo que no podía nombrar pero que lo cambiaba todo. En medio del colapso de mi mundo, en el punto más bajo de mi existencia, una certeza silenciosa e inquebrantable se plantó en mi espíritu. Algo o alguien me había encontrado, y mi vida, si es que lograba conservarla, nunca más volvería a ser la misma. Fue en esa rendición absoluta, en ese abandono de toda lucha bajo el frío acero, que el mundo exterior comenzó a disolverse no en el silencio, sino en una nueva clase de sonido, o más bien, en la ausencia de su importancia. El rugido de las armas, el estruendo de los cuerpos al caer, el olor a cordita y a miedo, todo seguía ahí, pero ya no me pertenecía, ya no me tocaba. Era como si mi alma, cansada de habitar en la superficie del terror, se hubiera sumergido en un océano profundo y quieto, donde las tormentas de la superficie eran solo un eco lejano, una memoria de algo que ya no podía herirme. Mi cuerpo seguía temblando en el suelo, pero mi espíritu había encontrado un refugio que ninguna bala podía penetrar. En el corazón de esa quietud inexplicable, la sentí. No fue una luz cegadora que irrumpiera en la oscuridad bajo la mesa, ni una voz que retumbara en mis oídos por encima del caos. Fue una presencia, una densidad en el aire, una calidez que comenzó a emanar desde el centro de mi pecho y se extendió hasta llenar cada rincón de mi escondite, una paz tan sólida y tangible que parecía tener peso, un peso que superaba al de todo el dinero y el acero que me rodeaban. Era una compañía que no necesitaba presentación, que llegaba sin pedir permiso, porque de alguna manera, siempre había estado ahí, esperando a que yo callara lo suficiente para sentirla, para reconocerla en medio del ruido de mi propia vida. Y esta presencia me veía, no como me veían los hombres del cártel, con una mezcla de miedo y respeto calculado, ni como me veía yo mismo en el espejo, con desprecio y vergüenza. Me veía por completo. Sentí cómo su mirada atravesaba las capas de mi identidad construida, el cinismo, la frialdad de El Contador, y llegaba hasta el niño asustado que yo había enterrado hacía tanto tiempo. Veía cada número que había cuadrado, cada vida que había financiado indirectamente, cada acto de cobardía disfrazado de prudencia, y sin embargo, en esa mirada no había una pizca de juicio, ni el más mínimo rastro de condena. Solo había un conocimiento absoluto, una comprensión que no necesitaba explicaciones y un amor que no pedía nada a cambio. Fue entonces cuando la comunicación ocurrió, no con palabras que se oyen, sino con una verdad que se imprime directamente en el alma, una certeza tan clara e inamovible como una montaña. En el silencio de mi espíritu, una frase se formó, no desde mi mente, sino desde esa presencia que me envolvía, asterisco, esta no es la verdadera riqueza. Yo soy tu tesoro, asterisco. La frase resonó en mi interior con la fuerza de una revelación, desmantelando en un solo instante toda la filosofía sobre la que había construido mi existencia. El poder, el dinero, la influencia, todo se convirtió en ceniza frente a la inmensidad de esa afirmación que me ofrecía un tesoro que no se podía contar ni robar. Y en medio de esa paz abrumadora, un nombre brotó en mi mente, un nombre que no había pronunciado con sinceridad desde que era un niño y escuchaba los susurros de mi madre en la oscuridad de nuestro cuarto. Jesús asterisco. No fue una conclusión a la que llegué a través de la lógica, ni un recuerdo forzado. Fue un reconocimiento, una certeza instantánea de quién era esa presencia que me sostenía en mi momento más bajo. Era Él, el Dios de mi madre, el que yo había descartado como una fantasía inútil, estaba ahí, conmigo, no en una iglesia lejana, sino en el suelo sucio de una casa de seguridad, en medio de una masacre, amándome en el peor momento de mi vida. La paz que me inundó entonces fue algo que desafiaba toda lógica humana, una serenidad tan profunda y tan irracional que por un momento olvidé dónde estaba, olvidé que en cualquier segundo una bala podría encontrarme y poner fin a todo. El miedo a la muerte, que me había tenido paralizado, no desapareció por completo,
pero quedó relegado a un segundo plano, empequeñecido por la magnitud de lo que estaba experimentando. Era la paz de la que hablaban las escrituras que mi madre leía, esa que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no dependía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos, un ancla en la tormenta más violenta. Con los ojos de mi alma recién abiertos, miré los fajos de billetes esparcidos a mi alrededor, esos mismos billetes que habían sido mi Dios, mi propósito y mi armadura. Y por primera vez, los vi como lo que realmente eran, papel muerto, hojas secas y sin vida, símbolos de una riqueza vacía que no podía comprar ni un soplo de la paz que ahora sentía. El contraste era brutal, casi cómico. Había dedicado mi vida entera a acumular cenizas, a administrar la muerte, mientras la verdadera vida, la fuente de toda riqueza, me había estado esperando pacientemente en el silencio, más allá de los balances y las cifras, en un lugar al que solo se podía llegar de rodillas. La intensidad del encuentro se suavizó, no desapareciendo, sino integrándose en mí, como si esa paz se hubiera convertido en parte de mi propia sangre. Afuera, la balacera comenzaba a disminuir, los sonidos se volvían más esporádicos, pero el cambio fundamental ya había ocurrido en mi interior. Ya no era el mismo hombre que se había arrastrado bajo esa mesa. El miedo seguía ahí, la incertidumbre sobre mi futuro era total, pero ahora no estaba solo. Una semilla había sido plantada en la tierra arrasada de mi corazón, una promesa silenciosa de que, sin importar lo que sucediera después, mi vida ya no me pertenecía a mí, sino a aquel que me había encontrado en la oscuridad. El mundo había olvidado a Mateo Vargas para crear a El Contador, pero en ese momento, bajo esa mesa, Jesús había olvidado a El Contador para rescatar a Mateo. No sabía si saldría vivo de esa habitación, no tenía un plan, no tenía nada más que la certeza de esa presencia. Pero en ese no saber, en esa completa desnudez, encontré una libertad que nunca había conocido. La muerte física había perdido su poder sobre mí, porque yo ya había muerto a mi antigua vida. Y si Dios me concedía un segundo más, un día más, sabía que mi única tarea sería aprender a vivir como un hombre que había sido encontrado, un hombre que había descubierto el verdadero tesoro. El silencio que siguió al ataque no fue un vacío, sino un lienzo en blanco sobre el cual la presencia que había conocido bajo la mesa comenzó a pintar un nuevo universo, uno donde el valor de un hombre no se medía por el peso del oro que administraba, sino por la ligereza de un alma que por fin se había atrevido a soltarlo todo. Cuando los federales finalmente irrumpieron, encontraron un cascarón, un hombre en estado de shock sentado en medio de una fortuna que ya no le pertenecía. Sobreviví, milagrosamente, pero el hombre que se levantó de ese suelo de cemento manchado ya no era El Contador. Al día siguiente, en la casa de seguridad ahora custodiada, intenté tocar uno de los fajos de billetes, y una repulsión helada, un asco físico, me recorrió el brazo. Era como tocar la piel fría de un cadáver. Sabía que no podía quedarme, que mi antiguo mundo me buscaría, no para salvarme, sino para silenciarme, porque un hombre que ha visto la fragilidad del poder es la amenaza más grande. Usé la misma mente fría que había usado para lavar dinero para orquestar mi propia desaparición, un último cálculo, una última operación logística para borrar a Mateo Vargas del mapa. Tomé solo lo indispensable, una pequeña cantidad de efectivo que me quemaba en el bolsillo como carbón ardiente, y me desvanecí en la noche, convirtiéndome en un fantasma, un traidor para el cártel y un desaparecido más para el mundo. Mi vida se transformó en una fuga constante, un peregrinaje sin destino, pero por primera vez en años, mientras el autobús se alejaba de Reynosa, sentí que respiraba aire limpio. Mi nueva vida se tejía en la clandestinidad, no del crimen, sino de la fe. En un albergue para migrantes en el sur, entre el olor a sudor y a esperanza desesperada, encontré una Biblia sobre una litera, con las páginas gastadas y suaves al tacto. La abrí con manos temblorosas, como si estuviera manejando material explosivo, y mis ojos cayeron sobre unas palabras que parecían escritas para mí: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra. Cada palabra era un eco de la verdad que había recibido bajo aquella mesa de acero. Empecé a leer a escondidas, en la penumbra de los dormitorios comunes, con el corazón latiendo con el mismo miedo que sentía antes de una gran operación, pero esta vez, no era miedo a la muerte, sino un temor reverente a la vida que se abría ante mí. Los rituales de mi antigua vida fueron reemplazados por otros nuevos y secretos. Compré unos audífonos baratos en un mercado de pulgas y en lugar del zumbido de las máquinas contadoras, ahora llenaba mi cabeza con la música de alabanzas que encontraba en radios por internet. Escuchaba esas canciones mientras caminaba por calles desconocidas, con la gorra calada hasta los ojos, y las melodías se convertían en una armadura invisible, un escudo de paz que me protegía del ruido de mi propia memoria y del miedo constante a ser reconocido. El mundo seguía siendo un lugar peligroso, un campo de minas donde cualquier mirada podía ser una sentencia, pero dentro de esa burbuja de sonido sagrado, yo era intocable, estaba en otro reino, aprendiendo un nuevo lenguaje para mi alma.
La oración se convirtió en mi único diálogo verdadero, una conversación susurrada en la soledad más absoluta. Rezaba en el baño de una estación de autobuses, con el vapor empañando el espejo para que nadie viera las lágrimas que por fin me permitía derramar. Hablaba con Dios mientras lavaba platos en la cocina de un restaurante de mala muerte, sintiendo su presencia en el calor del agua y el jabón. Eran conversaciones torpes, llenas de la vergüenza de mi pasado y la incertidumbre de mi futuro, pero eran reales. Ya no había máscaras, no había un contador que mantener. Era solo yo, Mateo, un hombre quebrado, hablando con el único ser que conocía la verdadera contabilidad de mi vida y que, a pesar de todo, no me había desechado. La soledad era un desierto, pero en medio de él, mi fe era un pozo de agua viva. Sin embargo, el mundo que había dejado atrás no se rendía fácilmente. Su lógica, la lógica del poder y la supervivencia a cualquier costo, seguía susurrándome al oído en mis momentos de mayor debilidad. A veces, el hambre y el frío me hacían dudar, me decían que esta nueva vida era una locura, una fantasía de un hombre traumatizado. La voz de El Contador regresaba, fría y pragmática, recordándome la comodidad, el respeto, el poder que había abandonado por una sensación, por una presencia que no podía ver ni tocar. Era una tentación constante, una invitación a volver a la seguridad de la jaula dorada que conocía tan bien. La gente a mi alrededor, los pocos con los que cruzaba palabra en mis trabajos temporales, notaban que yo era diferente, un hombre silencioso con una tristeza y una paz extrañas en la mirada. Algunos, curtidos por la vida dura, se burlaban de mi aparente debilidad, de mi negativa a participar en las conversaciones sobre mujeres o dinero fácil. Me veían como un bicho raro, un tonto que no entendía las reglas del juego. Otros simplemente se alejaban, incómodos con una quietud que no podían comprender. Cada gesto de desdén, cada palabra de burla, era una pequeña espina, un recordatorio de que el mundo no tiene lugar para un hombre que ya no juega su juego, y que seguir a Cristo a menudo significa caminar completamente solo. Una tarde, mientras trabajaba descargando un camión, vi pasar una camioneta de lujo, similar a las que yo solía usar, con hombres de semblante duro adentro. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron, y el pánico helado, el viejo conocido, me paralizó. Me escondí detrás de unas cajas, con el corazón martillando en mi pecho, el sabor a sal y a miedo llenando mi boca. No me habían reconocido, pero el encuentro fue una bofetada de realidad, una advertencia de que la sombra de mi pasado era larga y que la paz que había encontrado era frágil si la basaba en mis propias fuerzas. Esa noche no pude dormir, luchando contra las imágenes de lo que me harían si me encontraran, sintiendo la presión de volver a ser invisible. Pero fue en esa noche de terror donde la fe se hizo más fuerte, más real. Acurrucado en mi catre, saqué un trozo de papel arrugado del bolsillo, una servilleta donde había escrito un versículo que me había sostenido durante días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo leí una y otra vez a la luz de un farol lejano, hasta que las palabras dejaron de ser tinta sobre papel y se convirtieron en un ancla para mi alma a la deriva. Sentí esa presencia de nuevo, no con la intensidad de la primera vez, sino como un calor suave y constante en mi pecho, una certeza silenciosa que me decía que no estaba solo en ese valle de sombras. Empecé a encontrar a Dios en los lugares más insospechados, en los detalles más pequeños de mi vida de fugitivo. Lo encontraba en la bondad inesperada de una anciana que me ofrecía un plato de sopa caliente sin pedir nada a cambio, en la belleza de un amanecer anaranjado sobre una ciudad que no era la mía, en el sabor del pan simple después de un día de trabajo agotador. Estos eran los tesoros que ahora acumulaba, momentos de gracia pura que no se podían comprar ni contar. Cada uno de ellos era una prueba más de que la verdadera riqueza no estaba en las bóvedas del cártel, sino en la capacidad de ver la mano de Dios tejiendo vida y esperanza en medio de la desolación y la pérdida. El proceso me estaba desmantelando y reconstruyendo al mismo tiempo. El hombre que se enorgullecía de su mente calculadora y su corazón de piedra estaba muriendo lentamente, y en su lugar nacía alguien que aprendía a confiar, a sentir, a ser vulnerable. Lloraba en secreto, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora que no sabía cómo expresar. La dureza de mi rostro se fue suavizando, la tensión perpetua en mis hombros comenzó a ceder. Mis manos, que una vez solo conocieron el tacto del dinero y el acero, ahora sentían la textura áspera de las herramientas de trabajo, y en esa aspereza encontraban una dignidad que nunca antes habían conocido. Ya no había vuelta atrás. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Aunque el mundo me presionara, aunque la soledad doliera y el miedo a veces me asaltara en la oscuridad, la idea de regresar a mi antigua vida era impensable, era como pedirle a un hombre que ha visto el sol que vuelva a amar la oscuridad de la cueva. Había probado la libertad, había sentido la paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso había arruinado para siempre mi apetito por las riquezas vacías de este mundo.
La resistencia del mundo, sus burlas, sus amenazas, sus tentaciones, ya no eran un obstáculo, sino el fuego que purificaba mi fe, fortaleciéndome para la prueba que sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. La prueba llegó en un lugar tan ordinario que su veneno tardó en hacer efecto, en la cafetería de una terminal de autobuses en una ciudad del sur cuyo nombre ya he olvidado, un lugar que olía a café quemado y a despedidas. Yo estaba limpiando una mesa, sintiendo la gratitud simple del trabajo honesto, cuando una voz a mi espalda pronunció el nombre que llevaba años enterrando, contador. Me giré lentamente y lo vi. Era Ramiro, uno de los lugartenientes, no un jefe, pero sí un mensajero con el peso de la muerte en su sonrisa. Se sentó sin pedir permiso, su reloj de oro brillando bajo la luz fluorescente, una mancha de mi pasado en el lienzo de mi nueva vida. No venía a matarme, no todavía. Su misión era más perversa. Venía a tentarme, a recordarme que las cadenas, cuando son de oro, pueden parecerse mucho a la libertad. Ramiro habló con esa calma calculada que yo conocía tan bien, la que precede a una sentencia. Me dijo que el patrón me extrañaba, que el nuevo contador era un inepto y que las cosas se estaban desmoronando sin mi mente. Me ofreció el perdón, una amnistía total, el doble de mi antiguo sueldo y una protección que nadie podría romper. Y entonces, deslizó la daga final, envuelta en seda, tu madre. Está envejeciendo, Mateo, podríamos asegurarnos de que no le falte nada, de que esté segura. Solo tienes que volver a casa. Cada palabra era un anzuelo, diseñado para clavarse en mis miedos más profundos. La oferta no era solo por mi vida, era por la de ella, un chantaje perfecto que me obligaba a poner en una balanza mi alma y la seguridad de la única persona que había amado antes de conocer a Dios. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. La voz fría y lógica de, el contador, resurgió de las cenizas, gritándome con una claridad aterradora. Me mostró imágenes de mi vida actual, el frío de los albergues, el hambre ocasional, el miedo constante en la nuca. Y lo contrastó con el recuerdo del poder, del respeto, del aire acondicionado helado de mi oficina y la sensación de seguridad que daban los muros de concreto y los hombres armados. Acepta, idiota, me susurraba esa voz. Es la única jugada inteligente. Sobrevive, protege a tu madre. ¿De qué sirve esta fe si te deja morir a ti y la deja a ella desamparada? Dios no va a detener una bala. Sentí que mi resolución se agrietaba, que el peso de la lógica y el amor por mi madre me aplastaban, empujándome de rodillas hacia mi antigua jaula. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, cuando la palabra, sí, comenzaba a formarse en mis labios secos, otra memoria se abrió paso, una memoria que no era de la mente, sino del espíritu. Me vi de nuevo en el suelo, bajo la mesa de acero, con el olor a pólvora y el sonido del infierno desatado. Recordé el terror absoluto y la rendición total, y entonces, la sentí. La paz, la presencia cálida que me envolvió, la certeza silenciosa que resonó en mi alma, asterisco, esta no es la verdadera riqueza. Yo soy tu tesoro, asterisco. Esa memoria no era un pensamiento, era una experiencia viva, un ancla que detuvo la caída. El contraste fue absoluto, la riqueza muerta del cártel contra la riqueza viva de su presencia. En ese instante, supe que prefería morir en la libertad de su verdad que vivir un solo día más en la opulencia de mi antigua mentira. Levanté la vista y miré a Ramiro a los ojos. Vi su ropa cara, su confianza arrogante, y por primera vez no vi a un hombre poderoso, sino a un esclavo, un prisionero tan atrapado como lo estuve yo, solo que él aún no lo sabía. La batalla dentro de mí había terminado. El viejo hombre, el contador, el estratega frío que valoraba la supervivencia por encima de todo, murió en esa mesa de cafetería, bajo la mirada confundida de su antiguo colega. Ya no había nada que negociar, nada que calcular. La decisión no fue un acto de valentía, sino de simple coherencia. No se puede servir a dos señores, y yo ya había elegido el mío en un suelo manchado de sangre y miedo. Cualquier cosa que no fuera lealtad a él era, simplemente, impensable. Tomé una respiración profunda, la primera como un hombre verdaderamente libre, sin el peso del miedo a la muerte. Mi voz, cuando salió, fue tranquila, sin rastro de la tormenta que acababa de librar. No hubo desafío, no hubo súplica. Solo una declaración de hechos, una verdad tan simple y sólida como una roca. Dile al patrón que le agradezco la oferta, dije, y mis palabras flotaron en el aire viciado de la cafetería. Pero mi tesoro ya no está en este mundo. Yo ya tengo un Señor, y su nombre es Jesús. Me levanté, dejé unas monedas en la mesa para pagar mi café, y me di la vuelta. Me alejé sin prisa, sin mirar atrás, sintiendo sobre mi espalda la mirada de un hombre que había venido a reclamar un fantasma y se había encontrado con una realidad que nunca podría comprender. Caminé sin sentir el suelo bajo mis pies, alejándome de esa cafetería que se había convertido en un campo de batalla y, a la vez, en un altar. Cada paso que daba no me alejaba de Ramiro, sino de la sombra de, el contador,
ese fantasma que por fin había soltado mis tobillos. Sentía el sol de la tarde en mi espalda no como una amenaza que me exponía, sino como una bendición, una caricia cálida que secaba el sudor frío de mi piel. El ruido de la calle, el murmullo de la gente, el motor de los autobuses, ya no eran una sinfonía de peligros potenciales, sino simplemente el sonido de la vida, una vida de la que ahora, por primera vez, me sentía verdaderamente parte. No sabía a dónde iba, pero mi alma tenía una brújula, y por fin apuntaba hacia el hogar. Ahora vivo en un lugar donde el mar se traga el sol cada tarde. Mi nombre es otro, uno simple que escogí de un libro, pero por dentro me siento más Mateo que nunca. El aire aquí huele a sal, a tierra húmeda y a las flores de bugambía que trepan por los muros blancos de un pequeño monasterio donde encontré refugio y trabajo. Mi oficina ya no es un cuarto sin ventanas, sino un jardín que se inclina hacia el acantilado, y el único zumbido que escucho es el de las abejas y el murmullo de las olas rompiendo contra las rocas. He cambiado el olor a papel moneda por el aroma del romero y la lavanda, el frío del acero por la calidez de la tierra entre mis dedos, y en este intercambio, siento que he ganado una fortuna que ninguna máquina podría contar. Mis manos, que una vez fueron expertas en deslizar billetes con una suavidad casi quirúrgica, ahora están callosas, agrietadas y perpetuamente manchadas de tierra. Y las amo. Cada mañana, cuando hundo los dedos en el suelo para plantar una nueva semilla, siento que estoy participando en un milagro, una contabilidad sagrada donde el fruto no es el poder ni la riqueza, sino la vida misma. Cuidar de estas plantas, verlas crecer desde la oscuridad hacia la luz, se ha convertido en mi liturgia, una oración física que me recuerda mi propia historia. Yo también fui una semilla enterrada en la oscuridad más profunda, regada por la gracia en medio del terror, y ahora, lentamente, estoy aprendiendo a florecer bajo un nuevo sol, en un jardín que no es mío, sino de él. A veces, al atardecer, me siento en una banca de piedra que mira al océano. A mi lado se sienta a menudo un novicio muy joven, un muchacho con el miedo y la incertidumbre brillando en sus ojos, un reflejo de lo que yo fui. No le doy consejos, no le predico sermones. Simplemente comparto mi pan con él y lo escucho. Escucho sus dudas, sus temores, sus sueños, con la misma concentración y silencio que una vez dediqué a los libros mayores del cártel. He aprendido que la presencia es el ministerio más poderoso, que ofrecer un oído atento y un trozo de pan puede ser un bálsamo más sanador que cualquier palabra. En su vulnerabilidad veo mi propio rescate, y al ofrecerle esta paz sencilla, la mía se hace más profunda, más real. El miedo a que me encuentren ya no es una tormenta, sino una nube lejana en el horizonte que rara vez oscurece mi cielo. He llegado a entender que mi verdadera seguridad no reside en el anonimato de este pueblo ni en los muros de este monasterio, sino en la certeza de que mi vida ya no me pertenece. Si mi pasado viniera a buscarme mañana, me encontraría, pero no hallaría a el contador. Encontrarían a un jardinero, a un hombre que lo perdió todo y que en esa pérdida encontró una riqueza que no se puede confiscar, un tesoro que no se guarda en bóvedas, sino en el centro del alma. La paz que siento no es la ausencia de peligro, es la presencia constante de aquel que me prometió que estaría conmigo hasta el fin del mundo, incluso si mi fin llegara mañana. El mundo puede seguir buscando al hombre que movía millones, al genio silencioso del dinero sucio, pero ese hombre se disolvió en el suelo de una casa de seguridad en Reynosa. El que vive ahora es solo Mateo. No tengo un plan para el futuro, no acumulo nada para el mañana. Mi única posesión es este momento, la brisa salada en mi rostro, el sabor del pan, el sonido de las campanas llamando a la oración. Cierro los ojos y respiro hondo, y en esa simple inhalación hay más vida y más verdad que en todos los años que pasé rodeado de poder. No sé qué me depara el camino, pero ya no camino solo. Mi redención no ha sido un evento, sino un amanecer lento y constante. No soy un santo, ni un héroe. Soy simplemente un hombre que fue encontrado, y esa, lo sé ahora, es la única identidad que importa.